Yo te quiero preguntar, antes de tenemos un par de cosas extra ya para acabar, pero último te quiero preguntar si tú has sentido que últimamente está, entre comillas, más de moda. Es decir, yo pues conocemos gente, nosotros en común, bastante conocida, que es verdad que pues, ha empezado con, pues al final con toda religión, le ha encantado, se ha metido y como que lo veo como algo que está creciendo bastante. Tú que al final, pues eso, 32 años que tienes, me has dicho que llevas desde los 10, 12, 13 ya, pues más metido. ¿Has notado ahora es una implicación mayor aquí a lo mejor en España o en general? ¿No? ¿Crees que se debe por algún motivo concreto? Perdona, por complementar un poco la pregunta, sobre todo, he estado viéndolo, me llama mucho la atención, gente occidental con normalmente valores cristianos que ha estado con un proceso de convertirse al Islam y de que le atraigan ciertos valores del Islam. Normalmente es gente igual más conservadora en lo político que ciertos movimientos ideológicos que ha tenido, por ejemplo, Occidente últimamente, no les parece muy bien, o ciertas aperturas, y igual se van al Islam buscando algunos valores un poco más conservadores, dentro de lo que ellos se sienten cómodos. Ciertos límites, ciertas capacidades de valorar algunas cosas que igual ellos piensan que se han perdido en Occidente, o en lo que es un poco la ideología cristiana. Em, lo primero que nosotros, el hecho de convertirse, lo entendemos de manera diferente. O sea, nosotros creemos que todos los seres humanos nacemos en la misma, con la misma naturaleza, con una disposición innata que, que es justamente lo que nosotros buscamos a través del Islam. Entonces no sé si habéis visto que muchas veces la gente, en vez de decir me he convertido al Islam, dice he regresado al Islam. Porque nosotros creemos que nosotros nacemos en ese estado de Islam y que nosotros simplemente lo que tenemos que hacer es desarrollarlo. Después, con respecto a la pregunta, sí que podemos encontrar a lo mejor alguna gente que sigue lo que has comentado, pero mucha gente, y la gran mayoría de ellos, son los que no encuentran respuestas a ciertas preguntas en su religión, por ejemplo, con los conceptos que habíamos comentado anteriormente, ¿no? Entre cristianismo e islam, con respecto a la crucifixión, con respecto al pecado original, con respecto al hecho de que Jesús sea Dios, que no han llegado a entenderlo, y cuando ven cómo presenta el Islam todos esos aspectos, pues les parece lógico y acaban abrazando el Islam. Después también te encuentras que aquí en Europa, pues por desgracia, como se le ha hecho mucho daño a la religión en sí, ¿no? Por ciertas personas, ¿no? Ciertos movimientos, ciertas organizaciones, estructuras, y eso ha debilitado muchísimo la fe en el corazón de la gente aquí en Europa. No es lo mismo, por ejemplo, en Sudamérica, en otros lugares. Y eso da paso a un materialismo que a veces como que es muy brusco, que al final se encuentra la gente que esa parte del alma, esa parte espiritual, como que la tienen totalmente abandonada y necesitan alimentarla de alguna manera. Y entonces empiezan su búsqueda. Vas a encontrar muchas veces que esos que han abrazado el Islam no empiezan necesariamente por el Islam, sino que van yendo paso a paso. A lo mejor empiezan a leer la Biblia, pero no les convence, después pasan por el budismo, después pasan por otras cosas, y finalmente cuando ya han estudiado todo eso, la gran mayoría de veces es como la última opción por toda la negatividad que se transmite sobre el Islam, y después ven y dicen, pues mira, esto es lo que realmente me convence y me ha llegado. Y después es un trabajo, ¿no? Porque como decías, pues hay una imagen sobre el Islam y el mostrar públicamente que tú eres musulmán, la gente no entiende bien el Islam, van a pensar que tú eres tal, otro, lo otro, y cuesta. Un ejemplo de ello, por ejemplo, es Diams. ¿Conocéis a Diams? No. La rapera francesa, Diams. Diams, bueno, era la rapera francesa número 1. Nadie había vendido más discos que ella. Además, era un icono para el movimiento feminista. Y de repente tiene una experiencia espiritual, empieza a leer, se hace musulmana. Eso era para Francia, ¿no? Que también, sabéis cómo en Francia tienen a los musulmanes, la islamofobia que hay también, pues era algo muy fuerte. Y rompiendo todos esos
estereotipos, ¿no? Que estábamos hablando, por ejemplo, cómo se ve a la mujer en el Islam, tal, y con lo del feminismo, y ahora que se ha hecho musulmana, se pone hijab esto. Y como ella, muchísima gente. El Islam es en sí la religión que está creciendo más en el mundo y bueno, es algo también para que la gente se pregunte el por qué. Y yo como mínimo digo, lo que todos necesitamos hacer es conocernos. Tenemos que conocernos unos a otros. Tenemos que... somos inteligentes, no tenemos que tener miedo de nada, tenemos que leer y después nosotros vamos a tomar nuestras decisiones. Pero cuando más nos conozcamos, mejor podremos vivir juntos, más nos respetaremos, ¿no? Por ejemplo, lo que estábamos hablando anteriormente, yo puedo tener mis ideas como musulmán, pero eso no necesariamente quiere decir que yo voy a sentir algo en mi corazón contra otra persona que piense de manera diferente, ¿no? Por ejemplo, estábamos hablando antes de la homosexualidad. Por ejemplo, para mí, beber alcohol no es algo que está permitido. Además, pienso que es algo negativo para el ser humano, ¿no? Tanto para su intelecto como para las consecuencias que eso tiene. Porque una persona beba alcohol, no voy a pensar mal de esa persona, no voy a tal, es su decisión. Por supuesto, mientras no haga daño a otra persona, ¿no? Que eso es diferente. Y con respecto a muchos asuntos de la vida. Al fin y al cabo nos conocemos, lo importante es mantener ese respeto y cuanto más conocimiento haya, pues mejor podremos vivir, menos influencia tendrán esos perfiles o esos medios que simplemente buscan como llamar la atención y tal, y será mejor para todos.